Buenas tardes, licenciada, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ok, licenciada, ¿qué ¿Tú tal? eres Buenas tardes. Rosario? Me parece Rosario. ¿Me dijiste que eres Rosario? No, le saluda la señorita Luz Toranzo, coordinadora de Rebagliati Diplomados. ¿Victoria? No copié Luz, bien el Luz, nombre. Ah, Luz. Ya, porque es sí, que me llaman dos. A veces me llamas tú y me llama alguna otra. Y me ando confundiendo. Ya, Luz. Contigo voy ok. a compartir la sala. O sea, ¿me vas a ayudar a monitorear o va a haber alguna otra señorita? Sí, en esta ocasión yo les voy a estar acompañando, Ok. licenciada. De todas maneras, usted no hay problema, puede compartir lo que es pantalla, ¿bien? Entonces, estaríamos iniciando lo que es el curso, en este caso, es una breve introducción a lo que viene a ser la especialización que estaríamos invitando, ¿bien? Para que todos se puedan unir a la especialización en nutrición clínica en el paciente geriátrico, adulto geriátrico, ¿bien? Ahora, el día de hoy estamos lanzando lo que viene a ser el curso gratuito de manejo nutricional en el paciente geriátrico, que sería de 2 a 4. En el link estamos aplicando lo que viene a ser el link de inscripción para que ustedes puedan contar con lo que es la certificación de ello. ¿Sí? Y ahora entonces estaríamos iniciando con la licenciada Dariel Armas, que nos está acompañando el día de hoy. Le doy pase, licenciada, para que usted pueda iniciar el curso. Ok, buenas tardes. A ver, ojalá se levante mi se levante mi ventana. No, no se levanta. Voy a entrar. O sea, no se levanta, no se ve, no tengo acceso a la cámara, pero sí puedo reproducir. ¿Está bien o necesitas grabarme también? Sí, usted no tiene cámara, me dice. No, ahorita no funciona. Acabo de levantar la cámara y no funciona. Espérame, me voy a tratar de comunicar me voy a tratar de conectar también por el celular, de tal forma en que de pronto me puedan ver. Ya, está bien. Buenas tardes con todos. El día de hoy, gracias Luz por la invitación. A ver, me avisas, Luz, si así se ve. Espérate. Un momentito que voy a... ¿Dónde está? Voy a proyectar. Ahí. Recording in progress. Ya. Buenas tardes. Sí, perfecto, licenciada. Ahora sí se le ve. ¿Sí? ¿Se me ve? Listo. Entonces, Ay, espérate, voy a bajarle el volumen. Ya. ¿Ahora sí me escuchan? Ya. Quiero proyectar. ¿Dónde está para proyectar? Voy a compartir pantalla. Listo. Bien, buenas tardes. El día de hoy queríamos compartir con ustedes, no sé si se ve mejor, sí, ya. Queríamos compartir con ustedes la presentación como un resumen pequeño acerca de lo que vamos a tratar dentro del diplomado en cuanto a la nutrición, el manejo nutricional o la nutrición en el adulto mayor. Para ello, vamos a ver nosotros de que los profesionales de la salud, sobre todo los nutricionistas, cuando realizamos la valoración nutricional de los adultos mayores, realizamos en toda la consulta, lo que les vamos a explicar es todo lo que realizamos en la consulta, sin embargo es algo extenso que generalmente a veces en las instituciones del Estado nos obligan a tener que tomar atajos de tal forma de que podamos acelerar el proceso de atención nutricional en el adulto mayor. Para ello, les he traído yo, dentro del proceso de atención nutricional del adulto mayor, generalmente lo que se busca es, un momentito, por favor.
Licenciada, parece que se le fue el audio porque no se le escucha. Ya, perdón, Luz, ¿me decías algo? No te copié. Ahora sí, hace un momento no se le estaba escuchando, ahora sí le Ah, ya, escucho. sí, es que dije un momentito, por favor, porque se escuchaba al fondo los ladridos del perrito. Ah, Bueno, ok. como les decía, dentro del proceso de valoración, dentro del proceso de atención nutricional, porque es todo un proceso el que realizamos para los diferentes tipos de grupos de edades, en este caso nos toca hablar a nosotros acerca del adulto mayor. Dentro del proceso de atención nutricional del adulto mayor, se llega a dividir en una valoración nutricional objetiva, ¿no? En la que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que son los signos clínicos, y estos signos clínicos de deficiencia nutricional van a estar relacionados, o debemos tomar en cuenta mucho lo que es la parte de los cambios fisiológicos del adulto mayor. Luego tenemos que, dentro de esa valoración subjetiva, utilizamos también o identificamos factores que pueden intervenir en la ingesta, ¿no? Que pueden alterar de alguna manera la ingesta, y de pronto también el uso de medicamentos. Recuerden que los adultos mayores eh, son polifarmacias o porque consumen diferentes tipos de medicamentos a determinada edad, ¿no? De pronto que se les presentó la diabetes, es decir, algunas complicaciones que van a estar relacionadas en realidad como es que el adulto mayor ha llevado su vida hasta llegar como adulto mayor. Entonces tienen complicaciones cardiológicas, metabólicas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta que manejan dentro del tratamiento farmacológico, y la influencia que puede tener dentro de la absorción de los micronutrientes y nutrientes dentro del adulto mayor. Luego, el proceso de atención nutricional del adulto mayor tiene una segunda etapa, que es la etapa de la valoración nutricional objetiva. Objetiva, estamos hablando de que vamos a recabar información, ya sea con medidas antropométricas, valoración de algunos análisis bioquímicos, y la parte de la dietética o del tipo de alimentación que el adulto mayor recibe, para poder identificar cuáles son las cosas que debemos ir mejorando para obtener mejores resultados en lo que es el diagnóstico o los hallazgos que encontremos mediante el proceso de atención nutricional. Entonces, la valoración subjetiva, como les decía, tiene dentro de ello considera los signos clínicos y los factores que intervienen en la ingesta. La valoración objetiva, ¿no? Tiene la parte antropométrica, que en adultos mayores, generalmente, si es que ellos dependen mucho de que estén postrados o que puedan tener todavía su independencia, que puedan tener estabilidad y mantenerse erguidos, vamos a poder considerar el peso y la talla. Pero hay en algunas circunstancias que vamos a tener que hacer uso de fórmulas predictivas, haciendo uso de otras circunferencias, como por ejemplo la circunferencia o el perímetro de pantorrilla, ¿no? Que con algunos de los otros medidas antropométricas, como de composición, que puede ser los pliegues, el pliegue tricipital y el perímetro del brazo y la circunferencia del brazo, vamos a poder de alguna manera llegar a predecir, aproximar lo que es la talla del adulto y poder realizar la evaluación o la valoración antropométrica nutricional. Fuera de ello, nosotros necesitamos ver también cómo es su frecuencia alimentaria. ¿Cuál es, con la frecuencia alimentaria, con el recordatorio 24 horas, podemos nosotros identificar cómo es su alimentación, cómo son sus hábitos alimentarios, qué cosa es lo que prima más dentro de la alimentación del adulto mayor, ¿no? Dentro de ello tenemos que ver si está
de pronto eso está considerado como un criterio subjetivo, pero debemos ver si está en un ambiente institucionalizado, llámese un albergue, llámese un asilo, ¿no? O un área de, de acompañamiento que tienen, o si viven directamente con la familia, porque todo el entorno va a implicar de que o va a influenciar dentro de las modificaciones dietéticas o los hábitos y costumbres dietéticos que pueda tener el adulto mayor. Entonces, con la frecuencia de alimentos, vamos nosotros a ver cuáles son los alimentos que él consume, identificar si es que hay elevado consumo de algunos alimentos que puedan estar causando, influenciando alguna patología o alguna enfermedad no transmisible que el adulto mayor presente. Y mediante la diversidad dietaria que nos va a permitir ver o calificar cómo es que el adulto mayor está o cuántos grupos de alimentos está consumiendo. Si este grupo de alimentos es aproximadamente mayor de 7 o a 10 grupos de alimentos, vamos a considerar que a mayor grupos el adulto mayor tiene una alimentación balanceada, ¿no? Por ende, de pronto, para poder realizar la evaluación del adulto mayor, algunas veces este adulto tiene que estar acompañado de la persona, del cuidador, ¿no? Con el que él interrelaciona en el ambiente. Entonces, hablando como adulto mayor, estamos hablando de la persona cuya edad está comprendida entre los 60 a más años, ¿no? Hoy en día, la longevidad, pues, o la expectativa de vida de los adultos generalmente llegan, pues, hasta más de 80 años, ¿no? Entonces, ahí es que vamos a ver de que esta vida del adulto mayor, pues, trate de ser saludable. Dentro de la valoración subjetiva, como les decíamos, valga la redundancia, deberíamos evaluar los signos clínicos, los factores que intervienen en la ingesta y en la interacción fármaco-nutriente. Les he traído un cachito de lo que vamos a hacer en lo que es la parte de la diplomatura, ya que esto lo vamos a tocar más a fondo. Y dentro de ellos, por ejemplo, los signos clínicos. Dentro de los signos clínicos vamos a ver que la piel tiene cierta modificación en las personas mayores de 60 años. Va a presentar reducción de amortiguación para traumas, por la reducción del colágeno, de la elastina, la producción de sebo que junto a situaciones de dependencia puede generar úlceras y aumentar el riesgo de infección. La cicatrización se vuelve más lenta por reducción de la regeneración celular, con riesgo de dehiscencia, es decir, de separación de la piel o de úlceras, con formaciones de tumores algunas veces, disminución de la termorregulación por disminución de la vasculatura o la sudoración, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la parte de la disminución de la cicatrización, si dentro de nuestro grupo no solamente tenemos profesionales de la salud, sino también, por ejemplo, hoy en día se forman, ¿no?, en ciertas instituciones cuidadores para adultos mayores. Entonces, lo que tenemos que tener mucho en cuenta con la piel del adulto mayor es que al perder la cicatrización, reduce el colágeno y la elastina, la piel se vuelve mucho más débil, más débil. Y esto me trae a colación un trabajo de investigación que realicé en un albergue de ancianos o un asilo de ancianos, es decir, ancianos que estaban en un área institucionalizada. Y entonces, conforme va pasando la edad, definitivamente no solamente la piel cambia, sino también inclusive su estado de dependencia, ¿no? Lo que se busca es que la vida, esta etapa de vida, tenga una cierta independencia, pero conforme va pasando el tiempo, estas personas van a tener cierta independencia o porque les llegó el Alzheimer o porque de repente ya están con su demencia senil y están postrados a sillas de ruedas y hay que trasladarlos, por ejemplo, de la silla de ruedas hacia su cama o hay que ayudarles a desvestirse.
debemos tener mucho cuidado. ¿Y por qué hablaba de la piel? Porque a mí sí se me quedó muy impactado lo que sucedió entre el cuidador y un adulto mayor en esta institución. Si bien es cierto, el adulto mayor tenía demencia senil y no podía comunicarse, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado al desvestirlo, recordando justamente la disminución de la elastina, la disminución del colágeno, porque la piel es muy sensible y muy pegadita. La señora de pronto habría tenido alguna erosión, alguna heridita, y la vestimenta que había estado puesta se había pegado a la piel. Y al cuidador extraer la ropa que le estaba sacando, se levantó la piel y se hizo una herida un poco más grande en el brazo. Entonces, es muy importante considerar estos tipos de cambios. La tensión en el adulto mayor es en realidad compleja y está relacionada pues a todo un grupo o un equipo multidisciplinario y que debemos tener diferentes visiones para pues mejorar la calidad de vida de los adultos. ¿Qué otros cambios tiene la piel? La disminución de la sensibilidad cutánea con el riesgo de quemaduras, heridas o objetos punzantes. A veces, por ejemplo, vemos adultos que tienen ciertos golpes y tú les preguntas, ¿cómo te hiciste tal golpe? No sé, no me había dado cuenta, ni me acuerdo dónde me he golpeado, te suelen decir. Entonces, tener mucho cuidado en eso, tomar en cuenta ello. La reducción de la barrera contra la infección por la respuesta inmunológica disminuida. A veces tenemos adultos mayores que de pronto presentan alguna infección. Y como yo les digo, pero tenemos que buscar dónde está el foco de infección, ¿no? No la encuentran, está con, de pronto la última vez que estuvimos viendo a un adulto mayor, tenía una complicación de una infección y habían encontrado una infección estafilococos. Entonces les decía, tenemos que revisar la piel. Han revisado la piel, tiene alguna herida en la piel, de pronto en los deditos de las uñas de las manos, de los pies, lugares en los que de pronto no están visibles, pero que puede tener alguna presencia de alguna herida mediante la cual pues puede haberse contaminado con el estafilococos y hacer pues, como nos dice acá, una infección ya debido a que el adulto mayor presenta una respuesta inmunológica disminuida. Ahora bien, hay disminución de la absorción de la vitamina D por reducción de la función metabólica del órgano, ¿no? Entonces, en este caso de la piel, hay afectación de la autoestima, afectación de autoestima por la aparición de manchas o arrugas, ¿no? O canas también. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo ello. Ahora, ¿cuál es el punto clave que debemos nosotros en esta parte de la piel tomar en cuenta? Debemos tener especial cuidado al momento de realizar el examen físico para identificar lesiones que pueda tener en la piel, que puedan resultar en estados agudos de enfermedad o aumentar el requerimiento como profesionales nutricionistas, aumentar el requerimiento de energía o de nutrientes específicos para promover su tratamiento. De la misma manera, diferenciar los cambios propios del envejecimiento de la piel con los signos de carencias nutricionales, ¿no? Pero una característica es, como estábamos mencionando, es la deficiencia de vitamina A, justamente por la alteración de la piel, por la falta de exposición de vitamina D, perdón, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta ello y de pronto, indagar por ahí, ¿no? Cuando lleguemos a lo que es la parte de la valoración dietética, si estamos identificando que hay lesiones de piel, de pronto es un signo que pueda tener deficiencia de vitamina D. Entonces, indagar por ahí o relacionar lo que nosotros encontramos dentro de los signos clínicos con la alimentación y cruzar la información para identificar si es que debemos nosotros suplementar con vitamina D. Por otro lado, tenemos la parte respiratoria. Dentro de la parte respiratoria, debemos
considerar que la función muscular y la pérdida del soporte elástico de la vía aérea, ¿no? Causando mayor probabilidad de colapso a nivel alveolar sobre los bronquios terminales. Ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la distensión de los pulmones aumenta porque es más frecuente, ¿no? La respiración, la inspiración y expiración que hace el adulto mayor, pero esto está afectado o se va a ver afectado por la caja torácica que disminuye en tamaño. Entonces esto da paso a una dificultad sobre el control de la respiración y va a afectar la función pulmonar cuando se acompaña de situaciones de estrés o de enfermedad respiratoria o del hábito de fumar, ¿no? Entonces, esta podría ser también, de pronto, nos puede ayudar a aterrizar que puede haber sido una de las causas a que con el COVID, a la mayoría de personas que fueron afectadas fueron adultos mayores, ¿no? Ya que en condiciones de estrés el oxígeno de oxígeno aumenta y la respuesta depende tanto de la reserva muscular, o sea, de la parte muscular. No solamente es la parte externa que vemos que contiene músculos, sino tenemos los otros órganos que no los evidenciamos directamente, pero que pueden haber presentado o presentar sarcopenia, que es una alteración común de la persona adulta, ¿no? Porque en determinada edad empieza a perder masa muscular. Se menciona, la literatura nos menciona que esa masa muscular se empieza a perder cerca del 10, entre el 10% entre el 10% y entre el 10 y el 12% cada 10 años de edad, o sea, de 60 en adelante, vamos perdiendo el porcentaje de masa muscular en ese sentido. Perdónenme un ratito, por favor. ¿Aló? Disculpen la interrupción. Ya, continuemos. Entonces, estábamos hablando de que la parte respiratoria se puede ver influenciada por por la sarcopenia que puede presentar este adulto mayor y inclusive presentar una falla respiratoria, ¿no? Entonces, por ende, es algo que debemos nosotros también tomar en cuenta. ¿Cuál sería la indicación o la recomendación general en cuanto a la parte respiratoria? Es que debemos tener en cuenta que la valoración nutricional, la depresión muscular que se puede presentar en el adulto mayor es un factor de riesgo para el control respiratorio y direccionar este proceso de atención nutricional a la mitigación de las grandes pérdidas de masa muscular, así como fomentar la reducción del tabaco y estimular la práctica de la actividad física. Actividad física regular que de acuerdo con la capacidad de la persona adulta mayor va a poder seleccionarse o recomendarse, ¿no? Con el fin de mantener una actividad muscular. Recordemos o tomemos en cuenta de que los adultos mayores generalmente a veces son muy hipoactivos, ¿no? Hay algunos, tenemos sus bemoles, hay nadadores adultos mayores, pero el común denominador de los adultos mayores que son sedentarios y no realizan esta actividad física regular, contribuye a que la salida de la masa muscular sea más fácil. Por ende, por ejemplo, se me viene a la memoria el caso de un adulto mayor de aproximadamente 73 años
postdiagnosticado de COVID, salió de cuidados intensivos totalmente caquético, totalmente, o sea, había perdido masa muscular hasta más, no puede comer por vía oral. Y en el camino, cuando lo fuimos interviniendo y fuimos viendo que lo que teníamos que recuperar era la masa muscular, es que se ven los cambios, se ven los cambios. Y lo que a este paciente le explicaba yo es que pues no puede estar inactivo, ¿no? Que la masa muscular, si estoy inactivo, la masa muscular llega, continúa saliendo y no vamos a evitar esa salida. Entonces, lo que deben hacer, ahora ya esta persona de la que yo les estoy hablando, tiene sus 74 años y de pronto su actividad física no es como antes de la pandemia o del COVID que le dio, pero sí se moviliza, ya sube las escaleras, ya camina, ya está haciendo algunas otras cosas. Entonces, lo que tenemos que buscar y tomar mucho en cuenta es que si tenemos un adulto mayor inactivo, hay mayor riesgo de sarcopenia por la salida muscular y esto va a generar que tenga mayor dependencia. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Uno, asegurando o conversando con el nutricionista para que nos pueda identificar cuáles son las cantidades de pronto o los tipos de alimentos que pueda utilizar para cubrir según el requerimiento del paciente el aporte proteico, ¿no? Y qué tipo de alimentos. Por ende, es que yo les decía, eso es un cachito, porque en el diplomado nosotros vamos a poder ver esto mucho más a fondo, ¿no? Inclusive trabajar con casos clínicos. Perdón. Luego también recordemos que hay algunos cambios en el sistema cardiovascular. El punto clave, ya hemos visto que la sarcopenia o la masa muscular la tenemos por todo el organismo, pero el punto clave en el sistema cardiovascular es considerar ciertos factores de riesgos cardiovasculares adicionales a la ingesta de alimentos como el sodio, como azúcares simples, como las grasas saturadas, que pueden detectarse en la evaluación de los antecedentes de salud y la aplicación de la anamnesis alimentaria, ¿no? Fuera de la identificación de estos signos clínicos que son en la parte en la que todavía nosotros estamos viendo. La parte del sistema óseo también es muy importante. El sistema óseo del adulto mayor, sabemos que aparece un desequilibrio entre la formación de hueso y la salida de hueso. Entonces, que ese equilibrio o ese desequilibrio se puede evitar también con una actividad física moderada, de acuerdo según el caso del paciente. Entonces, en cuanto al sistema óseo, identificar los hábitos alimentarios y la práctica de actividad física, justamente en esos adultos mayores, que es un elemento importante para la planeación de intervenciones nutricionales a beneficio de la salud ósea, ¿no? Si ustedes trabajan en alguna institución o han tenido la oportunidad de ver adultos mayores, van a ver que cuando van a sus controles, generalmente si les identificaron que tienen una osteopenia, les dan su suplementación de vitamina D, le dan su calcio y le dan un coadyuvante o un medicamento que los ayuda a que puedan utilizar, ¿no? Que generalmente les llaman a veces quelantes, que para que puedan utilizar lo que es el calcio. Y entonces, pero sabemos que de todas maneras tiene que tomar tenemos que tener en cuenta lo que es la anamnesis de la alimentaria, por eso es que les digo, estamos todavía en la parte de signos clínicos. El proceso de atención nutricional es realizar todo, o sea, juntar toda la información y poder llegar a una meta de objetivos de tal manera que podamos hacer que la salud ósea del adulto mayor sea la más adecuada, ¿no? En cuanto al sistema muscular, ya hemos hablado qué músculo tenemos en los diferentes sistemas. Observar que durante el examen físico y antropométrico, la pérdida de peso a expensas de tejido muscular
así como los signos de depresión muscular que sugieren la existencia de un proceso de desnutrición, ¿no? Se me viene a la mente al ver esto, al ver lo que el proceso, al mencionar el proceso de desnutrición, los pacientes post-COVID, caquéticos que que hemos tenido que recuperar porque pierden la mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros adultos mayores que ya tienen masa muscular depletada, van a tener un factor de riesgo mayor si es que adquieran algún tipo de enfermedad infecciosa, como también el COVID, ¿no? Entonces, los signos de depresión muscular, como les decía, que sugieren existencia de esta desnutrición, indagar sobre el consumo de proteínas de alto valor biológico. A los familiares de este paciente les decía, tenemos que aprender a contar las proteínas, sobre todo de alto valor biológico, es decir, las proteínas que nos dan los alimentos de origen animal. Se me viene a la mente otro paciente, el familiar de otro paciente en el que me dice, ¿sabe qué, licenciada? Está bajo de peso, no se moviliza. Entonces, lo primordial, fuera de toda la evaluación que se hace, a ver, dígame usted qué es lo que consume. Al final, haciendo la valoración, el paciente solo pesaba cerca de 60 kilos y consumía solamente 23 gramos de proteínas de alto valor biológico. Entonces, obviamente, eso no va a ayudar a la depresión, a evitar la depresión de la masa muscular, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la práctica de la actividad física de acuerdo a la capacidad funcional. Tengo colegas que trabajan dentro de UCIs de adultos, dentro de los cuales ya están implementando, inclusive en ellos que tengan ya cierta estabilidad dinámica, y aplican lo que es la actividad física. Ingresa el fisioterapista y les indica cierto tipo de actividades que deben hacer para evitar la pérdida de masa muscular, ya de acuerdo a la capacidad funcional, registrando y atendiendo las respectivas dificultades que esta persona pueda tener, ¿no? Y esto me trae a la mente, por ejemplo, de que hay unas, son como es un equipo en el que inclusive salen en las propagandas en las que la persona pone sus pies y sus piernas se van moviendo solas, ¿no? Está sentada la persona, pero las piernas empiezan a moverse y están ejerciendo cierta actividad que va de alguna manera a ayudar en cuanto a la capacidad muscular, ¿no? Y algo muy importante y que está relacionado en cuanto al manejo nutricional, porque depende del sistema digestivo de que podamos nosotros asegurar un estado nutricional adecuado, es justamente todos los cambios que se pueden presentar en el sistema digestivo del adulto mayor. Entonces, por ejemplo, ¿qué cambios o qué pasa con el órgano sensorial? En el órgano sensorial se presenta una atrofia en las papilas disgustativas. Implica que hay cambios en la percepción de sabores, de dulces, de salados. Esto conduce al aumento de productos azucarados o uso habitual de sazonadores procesados. O incluso puede llevar a que la persona adulta mayor a una reducción del apetito, principalmente por la anorexia de la vejez. Otro caso de otro adulto mayor mujer de 76 años que presenta sensibilidad cuando come, por ejemplo, alimentos con sodio, ¿no? Con sal. Si se pasa la sal, las papilas gustativas se le irritan, ¿no? Se le irritan. Entonces, es muy importante que en cuanto a la relación de la valoración del estado nutricional, evaluemos o indaguemos acerca de la pérdida de apetito, si hace uso de sazonadores o procesados, ¿no? Procesados como los cubitos de carne y esto, ¿no? O de pronto con el azúcar, de pronto se le pasa el azúcar y también tienen mucha sensibilidad o no sienten nada. Y preguntar también, y iría de la mano,
en cuanto a lo que es la parte de la interacción fármaco-nutrientes, porque algunos nutrientes producen sequedad en la boca, como el enalapril, por ejemplo, el antihipertensivo, produce sequedad en la boca o serostomía, y alguna alteración del sabor. Entonces tenemos que tomar en cuenta también ello. Otra cosa, viendo esta parte del órgano sensorial, podríamos nosotros hablar también acerca de la parte de la interacción fármaco-nutriente, porque si el paciente pierde la sensibilidad de las glándulas, de las papilas gustativas, y presenta una anorexia en la vejez, esto es un factor que interviene en su ingesta, sobre todo uno, la anorexia porque no tiene ganas de comer, y otro porque no siente los sabores. Entonces, vendría a ser un factor que puede alterar la ingesta de los alimentos. En cuanto al órgano que es la orofaringe, pues el deterioro, la pérdida dental y la reducción de salivación, ¿no? La sequedad dificulta la masticación. Si no hay salivas, no va a poder masticar fácilmente. No tiene dientes. El colmo de los colmos. Tener un paciente que está sin dientes y que le traigan unos garbanzos con su pollo. Suele suceder. ¿Por qué? Porque no estamos integrando toda la evaluación, toda la valoración integral, tanto de los que estamos en el área de los cuidados clínicos como en el área de la preparación de los alimentos. Yo siempre a los colegas y a los alumnos de pregrado les digo, todo está relacionado, todo. El que está arriba en la parte de nutrición clínica, el que esté en consultorio o el que esté en hospitalización, está relacionado con lo que está en el área de preparación. Si trabajamos en instituciones o en albergues de adultos mayores, los colegas que trabajan ahí me van a entender lo que les estoy diciendo. Tenemos que tomar en cuenta ello. Cuidadores también debemos tomar en cuenta si tiene dientes, si no tiene dientes, si tiene facilidad o dificultad para poder masticar y para poder deglutir. En la diplomatura podremos ver nosotros de pronto un instrumento que ha sido validado el año pasado, el 2020, ¿no? En el que podemos nosotros ver la dificultad de deglución que tiene el paciente, que tiene solo 4 preguntas, ¿sí? Entonces, más a fondo lo podríamos ver ahí, ¿no? Y poder identificar si es que tiene problemas con la deglución o la masticación de los alimentos. Ahora, otra cosa también es identificar la serostomía que está relacionada con las atrofias de las papilas gustativas. Puede darse también por déficit de vitamina C, de zinc puede darse por deficiencia de ácido fólico. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? El uso de medicamentos diuréticos. ¿Hay uso de medicamentos diuréticos? Perfecto. Entonces tengo que ver cómo tengo que restablecer la hidratación del paciente. Para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas se les da, por ejemplo, anticolinérgicos y antidepresivos. Entonces, estamos también trabajando acá. Yo les estoy hablando de lo que es la parte de los cambios fisiológicos y de los signos que pueden presentar estos pacientes por deficiencia, que puede ser la serostomía por una deshidratación, que puede ser la serostomía por déficit de zinc, por déficit de ácido fólico. En la parte sensorial también podría ser por esa parte de sensibilidad de la lengua por la deficiencia de ácido fólico. Y esto se puede provocar por una interacción también de fármacos nutrientes, ¿no? De algunos nutrientes, como por ejemplo estamos viendo que los medicamentos diuréticos, los medicamentos para enfermedades neurodegenerativas, los anticolinérgicos y los antidepresivos pueden causar este problema de serostomía. Entonces, estos tipos de medicamentos tenemos que tomarlos en cuenta, o cuando hacemos la evaluación del paciente o vamos a hacer el manejo nutricional del paciente, tomar en cuenta en ello,
porque puede ser que esté relacionada con la sequedad de la boca, es decir, la serotomía que puede presentar el paciente. ¿Qué otra cosa, qué otra alteración puede presentar? Puede presentar alteraciones en la deglución que propician neuropatías por aspiración, neumonías por aspiración, neuropatías por aspiración. A ver, algo muy importante, y se me viene a la mente mi adulto mayor de 98 años. Yo manejo un paciente adulto mayor de 98 años que tiene Alzheimer, ya es dependiente, ¿no? Es dependiente y ahora se le da la alimentación por gastrostomía, es decir, se le da por bolos la alimentación, tiene una alimentación mixta entre enteral y lo que es la parte de artesanal que le suelen dar, pero se da todo por la sonda. Ahora, debemos tomar en cuenta en ello, y que lo vamos a volver a ver en lo que es la parte del tratamiento dietético, y a más a fondo en lo que es la parte de la diplomatura, es el ángulo en el que debe estar sentado el paciente. Este paciente al que yo les estoy exponiendo, 98 años, tiene Alzheimer, ya no come por vía oral, está con su gastrostomía, es justamente porque ya tiene alteraciones con la deglución, ¿no? Y aún así, miren, él ya no come por vía oral, sin embargo, ha sido recurrente las neumonías que presenta. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Esas neumonías pueden ser neumonías por aspiración. En el caso del paciente del que yo les estoy hablando, es un paciente, en esos tipos de pacientes debemos considerar, soy un cachito de lo que vamos a ver en el diplomado, tenemos que considerar el ángulo en el que debe mantener la cabeza y un poco el tórax para poder recibir la alimentación. Y el tiempo que debe pasar, que debemos tomar en cuenta, el tiempo que debe pasar de la administración de la alimentación para que tengamos riesgo de aspiración. Ahora, dentro de otra alteración, en la orofaringe tenemos el deterioro del esfínter faríngeo o el esofágico superior. Entonces, algunas veces, estos pacientes, justamente por esa alteración del esfínter esofágico superior, puede aparecer lo que son las neumonías aspirativas también. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta ello. ¿Qué cosa vamos a hacer cuando valoremos signos clínicos en el paciente? Examen de la pérdida dental, acuérdense, revisen los dientes, conversen, no hay necesidad de abrirle la boca. Tú conversas con el paciente y puedes ir observando cómo está. La evaluación de la ingesta, indagar sobre la capacidad de deglución. Como les decía ahí, les voy a dar esta herramienta de tamizaje que es de 4 preguntas que se le puede hacer al cuidador o al mismo adulto mayor, y nos van a ayudar, nos va a poder identificar si tiene problemas en la masticación y en la deglución. En cuanto a los problemas que presenta, en cuanto a los problemas que suele presentar en el esófago, va a tener disminución de presión, va a tener apertura del esfínter esofágico superior, puede presentar reducción del reflejo nauseoso, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, con consecuencia de aumento de exposición de ácido clorhídrico, ¿no? Y puede tener, puede erosionarse el esófago, mayor duración en los episodios de reflujo, reducción de ondas peristálticas que enlentece el descenso de los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a la relación de la valoración del estado nutricional? Vamos a indagar sobre la sensación de ardor, si tienen cierto ardor en el epigastrio, ¿no? Y vamos a buscar en antecedentes si ha usado antiácidos formulados o comerciales. Acá un punto. Entonces también entraría a actuar lo que es la interacción de fármaco-nutrientes, porque si nuestro paciente hace uso de antiácidos formulados, entonces puede presentarse una interacción de fármaco-nutrientes con el zinc, el calcio. Entonces tenemos que considerar ello
cuando hablamos y recabamos información de los antiácidos y después ver cómo están sus otros signos, ¿no? De pronto algún signo que pueda darnos deficiencia de estos nutrientes del complejo B también. Luego tenemos nosotros el estómago, ¿no? En el estómago ya sabemos que hay retraso de la motilidad gástrica, lo cual aumenta el contacto con los agentes con AINES que pueden generar resultados negativos a los cambios de la mucosa gástrica con el envejecimiento, la reducción de las prostaglandinas y del bicarbonato y del sodio. Pueden presentar acloridia, presentar alrededor del 10%, generalmente entre el 10 o el 30% de personas adultas mayores pueden presentarlo, y está relacionada con la mala absorción de hierro, de calcio y de vitamina B12. Entonces, estas personas pueden tener acloridia, entonces tenemos que tomar en cuenta o identificar signos de deficiencia de hierro, de calcio y de vitamina B12. O de pronto, a la inversa, viene el paciente y le dicen de que está con anemia. Entonces, tratar de revisar o indagar en la parte de los signos clínicos si hay alguna presencia de deficiencia de estos, ¿no? Entonces, dentro de la evaluación nutricional vamos a considerar antecedentes, si hace uso de AINES, antecedentes de la salud gástrica como estado, si le habían diagnosticado gastritis o Helicobacter pylori, ¿no? Tratar de identificar ello. Luego, identificar signos de deficiencia de hierro, de vitamina B12. Y en la evaluación de la ingesta, indagar la saciedad, si se sacia rápido, ¿no? Si hay saciedad muy rápido en el paciente. Disculpen un ratito, creo que ya, ahora sí. Listo, entonces, bueno, estábamos en el estómago, también el aumento de la saciedad precoz con pequeñas cantidades de alimentos debido a la reducción de la distensibilidad del antro por alteraciones de la disponibilidad de óxido nítrico o aumento de la secreción de la colecistocinina, ¿no? Hay pacientes que te dicen, no, y es que yo me lleno rápido, te dicen, llenura precoz, ¿no? O saciedad precoz que le solemos decir, no, yo me lleno rápido. Entonces, en esos pacientes hay que tomar en cuenta preguntar ellos a nuestros pacientes. Dentro del intestino delgado, los cambios que se producen son debido a que los niveles de sales biliares o de ácidos biliares reducen con la edad y la absorción de las grasas toma más tiempo. Entonces, algunos pacientes a los que se les brinda alimentación con alto contenido de grasa suelen tener cierto malestar en la digestión y está relacionada con esto algunas veces. Se presenta una reducción de absorción de calcio debido a las alteraciones del metabolismo de la vitamina D. ¿Sí? Recordemos que para la absorción del calcio necesitamos la vitamina D3, o sea, la activada, la que está activada para que pueda ayudar a la absorción del calcio. Dentro de la valoración nutricional hay que evaluar la ingesta, indagar sobre ingesta de fuentes de grasa, consumos de alimentos, fuentes de vitamina D, de calcio, cuánto tiempo se exponen al sol. ¿Se expone al sol el paciente o no, no? A esos pacientes, los que le digo, los que sí deambulan, por ejemplo, el señor de post-COVID, sube cada 15, diariamente unos 15 minutos a su azotea a exponerse en el sol, ¿no? Porque ha escuchado que la vitamina D es muy importante, entonces agarra 15 minutos, se asolea y de ahí baja. Indagar también antecedentes sobre hábito intestinal, ¿no? O sea, si tiene antecedentes de estreñimiento. Luego, en cuanto a la antropometría, observar la depresión del tejido graso, ¿no? En relación con lo que él ingiere, ¿ya? Porque si esto no hay una absorción adecuada. En cuanto al intestino grueso, la reducción de la eficacia de las propulsiones del colon debido a cambios de las neuronas del sistema nervioso entérico, como consecuentemente el ennetecimiento, la depuración bacteriana que cambia la homeostasis de la flora intestinal y se relaciona con la inmunosenescencia, ¿no? Recordemos de que nosotros tenemos en el intestino
microorganismos benéficos y microorganismos patógenos. Entonces, se pierde o cambia el equilibrio de esta flora intestinal debido pues al cambio de características del intestino y que debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué cosas deberíamos tomar en cuenta dentro de la valoración nutricional? Indagar sobre el hábito intestinal y síntomas de estreñimiento, o sea, si la persona es estreñida, cuántas veces va al baño, cuántos días, ¿no? Y en cuanto al hígado, tomar en cuenta que la reducción del flujo sanguíneo, lo que implica un grado de deterioro de la función hepática, va a haber disminución de síntesis proteicas, lo cual interfiere en la eficacia del mantenimiento de la presión oncótica, la coagulación, el transporte de hormonas. La mayoría están relacionadas con las proteínas, entonces imagínense todo lo que se afecta si el paciente tiene una reducción del flujo sanguíneo y una deficiencia en consumo de proteínas o en producción de proteínas, ¿no? Medicamentos, el lentecimiento del metabolismo de los medicamentos. Claro, el transporte de los medicamentos que los pacientes, que los adultos o mayores, o que todos nuestros pacientes reciben, son transportados los medicamentos por la albúmina. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta en nuestros adultos mayores. Debemos indagar acerca de antecedentes sobre problemas hepáticos, de cicatrización, si tiene dificultad en cicatrizar, dificultad para el control de la glicemia, con efectos efectos de algunos fármacos. En el examen físico, examinar la presencia si está color amarillo, o sea, si tiene ictericia, si presenta edema, si presenta ascitis, y relacionarlo con la disminución de la ingesta de proteínas, ver cómo va su ingesta de proteínas, y también evaluar si es que tiene ingesta de alcohol, ¿no? En cuanto al páncreas, el páncreas también sufre su envejecimiento y se observa una reducción en el peso, en la hiperplasia ductual, en el aumento de la fibrosis, así como depósitos de linfofucsina y amiloide, y estos cambios no se relacionan con alteraciones de la secreción exocrina, pero sí reducen la capacidad de las células beta pancreáticas. Entonces, estos pacientes, si envejecen, en el envejecimiento podría ser una causa de que se vea afectada la regulación de la glicemia, ¿no? Que hay que indagar o que hay que valorar nutricionalmente, indagar sobre problemas relacionados al control glicémico y a los respectivos cambios de la alimentación, ¿no? Y por último tenemos el recto y el ano, en el que el envejecimiento trae consigo un adelgazamiento del esfínter anal externo y un engrosamiento del esfínter anal interno. La presión para reducir la relajación del esfínter anal disminuye, y también se ha descrito adelgazamiento de la pared del colon que hace más propensa la formación de divertículos. Y ahí viene otra paciente que tiene 75 años y que presenta divertículos. Ella es hipotiroidea, ya está haciendo su diabetes, ¿no? Su diabetes, y tiene divertículos. A esta señora le han diagnosticado enfermedad con diverticulosis. Entonces, estas personas tienden a inflamar el intestino fácilmente y tienen frecuentes deposiciones, ¿no? Cuando está el intestino inflamado, entonces, justamente empiezan a ir al baño muy frecuentemente. Entonces, lo que debemos indagar es sobre la presencia previa de divertículos, ¿no? Y alteraciones en su función rectal, o sea, si tiene de pronto hemorroides, si tiene alguna otra cosa que le hayan diagnosticado para tomar en cuenta. A ese paciente ando yo persiguiéndolo porque le gusta comerse, a la señora que tiene divertículos, le gusta comer, por ejemplo, esos palitos con ajonjolí, pero de esos palitos que tienen pegado el ajonjolí, por ejemplo, esa semilla que es tan pequeña,
se mete dentro del divertículo, le causa una infección y empieza con el malestar del intestino, con con diarreas frecuentes y al final tiene que recibir una antibiótico terapia. Bien, ay, ¿qué pasó acá? Disculpen un ratito, no veo ni la hora. Ah, ya, son las 3. ¿Qué les parece 5 minutos de descanso para descansar la voz? Y continuamos. Luz, ¿estás de acuerdo? Luz, ¿estás por ahí? Para cerrar este capítulo de lo que es la parte de signos clínicos, Está bien, entonces, licenciada, 5 minutos de receso. sí, ya, ok, termino acá y 5 minutos de receso. Sí, para cerrar. A ver, debemos identificar la presencia de cambios relacionados con el envejecimiento a nivel sensorial, a nivel orofaringio, ¿no? Generar la intervención nutricional por modificaciones en textura, ¿no? Sabor de alimentos que le permitan un consumo diario y adecuado, y de la misma manera tomar en cuenta los demás cambios a nivel gastrointestinal, indagar por estas sintomatologías relacionadas con efectos con el fin de ajustar su composición dietaria, ¿no? De alimentación. Vamos a parar un ratito aquí y en 5 minutos lo retomamos. Que no ves para apagar el micro. Ahí.
Bien, continuamos. Ya. Bien, entonces, ya habiendo visto o conversado acerca de lo que debemos tomar en cuenta acerca de los cambios físicos o fisiológicos del adulto mayor, y dentro de ello hemos estado viendo lo que es la parte de los signos clínicos, de las deficiencias, e identificar las deficiencias de signos clínicos, identificar lo que es la interacción de fármaco-nutrientes, luego identificar los factores que pueden alterar la ingesta de los alimentos en los adultos mayores, y las complicaciones gastrointestinales también que pueden complicar, alterar esto. Entonces vamos a pasar a la parte objetiva. Pero para redondear, entonces, ¿qué signos clínicos debemos nosotros identificar? Debemos identificar signos clínicos de deficiencia de vitamina D, signos clínicos de deficiencia de vitamina B12, signos clínicos de deficiencia de hierro, de calcio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos signos clínicos? Puede ser también de agua, ¿no? Por deshidratación, de zinc, ¿no? Que, en los que están lo que es la parte de la serostomía de la boca, lo que es la falta de las papilas gustativas, después el aplanamiento de la lengua, ¿no? Para poder ver lo que es la parte de lo que es la deficiencia de ácido fólico. Luego también hemos visto, para redondear la idea, hemos estado conversando de que debemos nosotros considerar factores que intervienen en la ingesta. Entonces, los factores que intervienen en la ingesta, uno, de la parte orofaringia, vamos a tener nosotros que lo que debemos considerar son, si es que hay alguna dificultad con las papilas gustativas, la sequedad de la boca, ¿no? La dificultad para masticar, la presencia de dientes o no, si no hay dientes, la dificultad de deglutir, ¿no? Que también debemos tomar en cuenta. Y luego, ¿no? Bueno, si tienen dientes ya hemos hablado. Luego, otra cosa que puede estar relacionada, otro factor que puede alterar la ingesta, también puede ser la sensación de saciedad precoz, y la presencia de reflujos, ¿no? De reflujo gastroesofágico que puedan presentar, ardor en el aparato digestivo, y la interacción de fármaco-nutrientes. Hemos visto que si el adulto mayor utiliza antiácidos, debemos considerar o tomar en cuenta signos clínicos o deficiencias en lo que es la parte objetiva acerca de los de la vitamina del complejo B, la vitamina B12, el ácido fólico, el zinc. Después tenemos otros que pueden alterar lo que es la absorción del zinc, que vienen a ser los de tratamiento neurológico, y los que pueden alterarla y presentar sequedad de la boca, que pueden ser el antihipertensivo como el enalapril. Entonces, estos de alguna manera van a interactuar con los nutrientes y debemos tomarlo en cuenta. Ahora bien, esos son a pinceladas, a grandes pinceladas, lo que es la evaluación objetiva de un adulto mayor. La evaluación nutricional objetiva, o sea, la valoración objetiva dentro del proceso de atención nutricional. Fuera de ello, entrando en lo que es la parte del proceso de atención nutricional, la valoración subobjetiva, ya, de la valoración objetiva, vamos a ver que el adulto mayor, vamos a ver que el adulto mayor, de todo va a depender de que la persona pueda mantenerse estable, parada en el tallímetro. Obviamente sabemos que debemos utilizar una báscula mecánica, de preferencia se sugiere, pero considerar que el peso de la persona que vamos a tomar sea con la menor cantidad de ropa puesta,
si podemos colocarle un mandil que pesa ligero, descartable o de lo que tenemos, mejor para tomar en cuenta ello. Luego tenemos que, si permite que lo podamos medir, considerar que para la posición en el contacto con el tallímetro sea como la que estamos viendo, ¿no? Que los omóplatos, que la cabeza, el occipital esté pegado hacia, hacia en la tabla donde vamos a tomar en el tallímetro. Luego también que sus escápulas estén pegadas y sus nalgas también. Y si ustedes se dan cuenta, van a poder ver que los pies están formando un ángulo de entre 45 y 30 grados, de tal forma que se le pueda dar estabilidad a la persona. Porque si, obviamente pegado, los talones pegados hacia atrás hasta el tallímetro. En cuanto a esta toma de antropometría, ¿qué he podido yo evidenciar o encontrar? O sea, he encontrado que de pronto el adulto mayor a veces tiene dificultad de mantenerse estable, ¿no? De poder mantenerse estable al estar, a tomársele la talla. Ahora bien, otra cosa muy importante es el perímetro abdominal, porque eso nos va a dar, pues, nos va a poder identificar lo que son factores de riesgo acerca de complicaciones cardiometabólicas que pueda tener el adulto mayor. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer, este procedimiento que está puesto aquí, es el procedimiento de la guía técnica de valoración antropométrica del CENAM, que está vigente, del adulto mayor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar los puntos de medición, ¿no? Entre la costilla y la fosa ilíaca, ¿sí? Entre la costilla flotante y la fosa ilíaca. Entonces, para que podamos colocar nosotros a esa altura el centímetro inextensible o la cinta métrica inextensible que pueda permitirnos hacer la medida del perímetro abdominal. Cuando nosotros tenemos adultos mayores que no se van a poder movilizar, o sea, que están inestables, a lo que se recurría o a lo que recurrimos en el trabajo de investigación también fue a medir con este instrumento, ¿no? Con este instrumento medir la longitud talón-rodilla, ¿no? Para ello, la persona, el adulto mayor, debe estar sentado y con la pierna formar un ángulo de 90 grados. Formar un ángulo de 90 grados entre la pierna, entre el fémur y la pierna, ¿no? Con la rodilla formando un ángulo de 90 grados, que es a la altura donde nosotros vamos a poder colocar la pierna en el instrumento, y va a poder realizar la medida de la longitud talón-rodilla, ¿no? Ahora bien, luego tenemos el perímetro de la pantorrilla, que también es necesario si es que nosotros queremos proyectar la talla que tiene el paciente. Entonces, se agarra y se mide en la parte más gordita o abultada de la pierna del paciente, ¿no? Para poder medir el perímetro de la posición 1, el paciente tiene que estar sentado, así como lo hemos visto aquí anteriormente. Y en esta parte más gordita es donde vamos a pasar el centímetro. Y la medición de la pantorrilla en posición, bueno, puede hacerse también en posición erguida, pero generalmente el común denominador al que yo he utilizado y en la experiencia que les puedo decir es esta, ¿no? Porque más lo he utilizado en personas que tienen dificultad para mantenerse erguidas, o que están en una silla de ruedas, o que de pronto están postrados. Entonces, si están postrados, no lo voy a poder sentar. Sin embargo, echado, voy a buscar, si es que la pierna no está anquilosada o no está contracturada, puedo formar el ángulo de 90 grados y poder obtener lo que es la longitud de talón-rodilla y el perímetro también de la pantorrilla. Asimismo, también podemos medirle al adulto mayor
lo que es el perímetro, perdón, lo que es el perímetro, ya, lo que es el perímetro del brazo, ¿no? Sabemos que el perímetro braquial nos va a dar contenido de reserva proteica, entonces es importante considerar ello, ¿no? Y lo que hacemos es medir desde la cabecita del acromion, que es la unión del omóplato con la clavícula, y hasta el punto el punto del codo, ¿no? El huesito del codo, y vamos a marcar el punto en la mitad de esa longitud, que es donde vamos a colocar nosotros la cinta métrica inextensible y poder medir cruzando la cinta, ¿no? Poder medir la circunferencia o el perímetro del brazo, que le llamamos, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó? Se volvió a parar. Un momentito, por favor. No sé por qué ya. Se había empleado. Luego tenemos nosotros lo que es la parte de la medición del pliegue subescapular. Lo vamos a hacer cerca de la escápula, ¿no? A 1 centímetro de lo que nosotros podemos ir agarrando el tejido de la persona. Vamos a medir lo que es el pliegue cutáneo tricipital, ¿no? El pliegue subescapular, que es ¿no? Y después, no está, pero también hay el pliegue cutáneo tricipital, que es en el brazo, ¿no? Es acá en el brazo, que también se va a ir midiendo justo en el punto medio que hemos marcado, pero por detrás del brazo, así de esta forma, con el plicómetro, vamos a poder medir lo que es el contenido del pliegue para poder determinar contenido de grasa, ¿no? Y luego vamos a poder nosotros estimar el peso y la talla de la persona, si es que no se puede movilizar, con ciertas medidas que son las que les hemos colocado anteriormente. Por ejemplo, en mujeres utilizaríamos esta fórmula, que es 1,27 por el perímetro de pantorrilla, más 0,87 por la altura de rodilla, más 0,98 por el perímetro braquial, y 0,4 por el pliegue cutáneo subescapular, ¿no? Menos un factor que tiene que nos va a estimar la rodilla, similar al de los hombres, solo que algunos valores va variando, por ejemplo, para hombres, el factor que vamos a multiplicar con la pantorrilla varía, va a disminuir, y el factor que vamos a multiplicar por la altura rodilla es mayor. Y en cuanto a lo que es el factor que multiplicamos por el perímetro braquial, viene a ser mayor en hombres, como podemos ver entre la diferencia de la fórmula de estimación de mujeres y de hombres. En cuanto a la estimación del peso, tenemos acá la estimación del peso, y en esta estimación del peso, pues, también vamos a nosotros tener cierta fórmula en la que, bueno, acá hemos puesto he puesto los valores y no he puesto no puse los nombres, pero para la siguiente voy a ponerles ahí, porque para la estimación del peso utilizamos también ciertos factores para poder tener las mediciones, ¿no? El pliegue cutáneo, el pliegue cutáneo subescapular, ¿no? La circunferencia de la pantorrilla y la circunferencia del brazo, y la circunferencia y la longitud de la circunferencia de la pantorrilla, la longitud altura talón, ¿no? Y en cuanto a la clasificación por índice de masa corporal, que hoy en día pues no debería ser, por eso es que el proceso de atención nutricional, ese es un cachito, es una partecita de toda la información que nosotros recabamos en lo que es la valoración nutricional, el proceso de atención nutricional,
mediante las diferentes valoraciones, la valoración de signos clínicos, o sea, las objetivas, las subjetivas, las objetivas, y dentro de las objetivas pues tenemos estas mediciones, pero que solas no tienen una sensibilidad adecuada para poder diagnosticar el estado nutricional del adulto mayor, ¿no? Que deben interrelacionarse con todos los otros hallazgos para determinar el estado nutricional del adulto mayor. Entonces, como podemos ver, sus puntos de corte son diferentes. Los puntos de corte de índice de masa corporal para adultas mayores, generalmente en lo normal oscila entre mayor a 23 y menor a 28, metros cuadrados de índice de masa corporal. Y si es menos de 23 de masa corporal, de índice de masa corporal, entonces vamos a considerar al adulto mayor con delgadez. Si es mayor o igual a 28 y menos de 32, lo consideraremos como un sobrepeso, y menor o igual a 32 con obesidad, ¿no? Bien, entonces, luego hemos visto nosotros cómo era el procedimiento para tomar la medición del perímetro abdominal, y para ello es que tenemos acá nosotros este cuadrito de la OMS, mediante el cual nosotros podemos considerar el riesgo de enfermar, ¿no? Cruzar el riesgo de enfermar con el perímetro abdominal. Y tenemos que si los hombres tienen menos de 94 centímetros, tienen bajo riesgo de tener algún problema cardiometabólico. Si tiene mayor de 94 centímetros en el perímetro abdominal, mayor o igual de 94, entonces estamos hablando de que este paciente tiene riesgo de presentar algún problema cardiometabólico. Y si es mayor de 102, mayor o igual de 102, el riesgo es muy alto, ¿no? En cuanto a las mujeres, el riesgo viene si el perímetro abdominal es mayor o igual a 80, y riesgo muy alto si el perímetro abdominal es mayor o igual a 88, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos va a permitir tener los puntos, son como nuestros puntos de corte para establecer que las mediciones que hemos realizado al paciente están dentro de su promedio normal, ¿no? Acá les traje yo la valoración antropométrica a personas de adultos mayores. Sabemos que trabajamos en diferentes instituciones. Las instituciones del Estado, como inclusive dentro de las instituciones del Estado, como por ejemplo el Seguro y el Ministerio de Salud, los CIES o los códigos para estado nutricional a veces no son los mismos. Por eso les traje acá los puntos de corte, la clasificación y los CIES que deberíamos utilizar para cada punto de corte, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que bueno, el normal sí, pues es Z006, ¿no? Sobrepeso es E66, está parecido a MINSA con el seguro. Obesidad es 69.9, sí. Entonces, estos son los CIES que si nosotros realizamos valoración nutricional o la valoración nutricional antropométrica necesitamos registrar, entonces como nutricionistas podemos utilizar estos CIES para poder reportar nuestros diagnósticos, ¿no? Y de tal forma que podamos identificar los mismos diagnósticos con los otros tipos de pacientes. Bien, hemos hablado, les he traído un cachito de la parte antropométrica. Deberíamos nosotros hablar de la frecuencia de consumo. Hemos visto la parte objetiva, la parte antropométrica, y dentro de la parte antropométrica, la composición corporal con los perímetros y con los pliegues, ¿no? El subescapular y el tricipital. Ahora bien, una vez que se tiene toda esa información recabada, nos falta todavía lo que es la evaluación dietética. Entonces, esta evaluación dietética tiene, como les dije, dos instrumentos. El nutricionista aplica recordatorio de 24 horas porque debemos recordar con el paciente, hacer que el paciente recuerde lo que consumió dentro de las 24 horas anteriores. Si es una persona que está postrada y dependiente total, porque todo eso se debe tomar en cuenta, si es dependiente parcial, si es dependiente total,
o si es independiente, entonces vamos a, si es dependiente total y dependiente parcial y dependiente total, nosotros vamos a realizar la evaluación dietética con el familiar. Y entonces ya entramos a ver el recordatorio 24 horas, considerando lo que el paciente consumió, el día anterior en el desayuno, en la media mañana, si tuvo media mañana, en el almuerzo, con medidas caseras, porque debemos nosotros convertir el aporte nutricional, esos alimentos que nos ponen con medidas caseras, debemos convertirlos nosotros a números, ¿no? Que nos puedan dar lo que es la parte de la ingesta. Lo que se recomienda, lo que solemos hacer es contar aporte calórico, contar proteínas, hemos hablado de las proteínas que son muy importantes, las de alto valor biológico, y contamos los carbohidratos para diferenciar si hay carbohidratos simples, ¿no? Y este recordatorio de 24 horas se junta o se asocia con la frecuencia de alimentos, en la que sí hay como 12 grupos de alimentos en los que se clasifica la alimentación según la norma de la OMS de diversidad dietaria, mediante la cual nosotros realizamos la encuesta al cuidador o al adulto mayor y vamos poniendo los alimentos que ellos consumen por grupo, ya sea lácteos, verduras de color amarillo, verduras de color verde, carnes, menestras, sucedáneos de carnes biológicas, ¿no? Huevo, lácteos, y de acuerdo a ello vamos poniendo la cantidad que consumen en el día y cuántas veces en la semana. Si nosotros realizando esta encuesta alimentaria, vemos que la persona tiene menos menor a 3 veces a la semana del consumo, no se considera frecuente. Frecuencia se va a considerar cuando el paciente consume los alimentos de 3 veces a más, o sea, mayor o igual a 3 veces en la semana, consideraríamos frecuente. Luego de ello, como les digo, busquen ustedes la norma de la OMS de diversidad dietaria, colóquenle diversidad dietaria y van a encontrar en la que podemos nosotros extrapolar esa información de los números de grupos de alimentos, y si esos grupos de alimentos son mayores a 7, entonces quiere decir que el adulto mayor tiene una diversidad dietaria adecuada. Si nosotros hemos visto que de pronto en la evaluación de signos clínicos hemos visto que es probable que tenga deficiencia de hierro, debo yo identificar si el adulto mayor consume alimentos ricos en hierro y cuántas veces a la semana. Recordemos que la norma de tratamiento, de prevención y tratamiento de la anemia peruana nos indica que debería consumir la persona 3 veces a más alimentos ricos en hierro de origen animal. ¿Ok? Entonces, eso se identifica. Si el paciente, por ejemplo, come más de 3 veces a la semana o 3 veces a la semana alimentos ricos en hierro, entonces tiene alimentos ricos en hierro, o sea que sí están frecuentes, ¿no? Y identificar si hay frutas, identificar si hay verduras, ¿no? Cómo las consumen. Yo me acuerdo que cuando me tocó aplicar a mí la encuesta dietética, por ejemplo, preguntaba yo cuántos vasos de agua toma. Los pacientes no tomaban agua. El común denominador, el promedio de consumo de agua en el día eran 2 vasos, más o menos con una variación de 1. No tomaba mucho, y cuando les explicaba o les preguntábamos el motivo por el que no consumían mucha agua era por la dificultad a controlar los esfínteres,
y porque de noche iban mucho al baño. Entonces ellos decían, no, no voy a tomar mucha agua porque si no estoy yo en el baño toda la noche y no descanso bien, ¿no? Entonces, una vez que se tiene todo eso y se correlaciona lo que es la parte que hemos valorado de signos clínicos y la parte de la parte objetiva, vamos a concluir, ¿no? De acuerdo a un esquema que se va a ver dentro de la parte de la diplomatura, en la que identificamos los problemas nutricionales, los problemas, las causas de esos problemas y las consecuencias. Y de tal forma que se pueden establecer las estrategias para poder manejar cada tipo de paciente o cada tipo de adulto mayor que se presente, ¿no? Ahora bien, cuando ya tenemos todo eso identificado y tenemos que realizar el requerimiento de energía, ya estamos entrando a lo que es la parte del tratamiento dietético o de la prescripción dietética. Entonces es que tenemos varias informaciones. Si nosotros queremos echar de mano de una actividad relacionar actividad física y zona rural o urbana, tenemos nosotros la recomendación de energía del poblador peruano. Es una norma que la vamos a encontrar, que está de libre acceso para todos, donde nosotros tenemos tenemos el aporte de energía tanto de los jóvenes hasta los de adulto mayor. En los de adulto mayor podemos ver que ya hemos dicho que el adulto mayor se considera desde los mayor de 60 años y podemos ver que el peso oscila, ¿no? El rango de peso oscila como máximo de 66,3 a 62,9 y nos ponen una actividad física y tenemos diferentes actividades físicas. Tenemos actividad ligera, tenemos actividad no ligera. Dentro de lo que es la parte urbana, en la que vamos a ver que la recomendación de energía para un adulto mayor, la recomendación promedio es aproximadamente 2.103 kilocalorías y para el que realiza una actividad no ligera, ¿no? Le están indicando aproximadamente unos 2.510. Ahora, eso es si esta persona está sana, si no tiene comorbilidades, dependiendo de ello es que eso se va a ir variando. Ahora, la modificación que se da es la que encontramos en el área rural, porque en el área rural recordemos que también hay actividad ligera, pero no ligera, y la actividad no ligera generalmente está relacionada con la actividad en el campo, ¿no? Y entonces se les recomienda aproximadamente 2.576. Considerando ello, nuestro promedio nacional de recomendación energética para el adulto mayor oscila más o menos en 2.666, considerando personas adultas mayores sanas. Si nuestro paciente es, si nosotros lo que queremos es calcular el gasto energético mediante el gasto energético basal, ¿no? Entonces, puedo echar de mano de la fórmula de la FAO, que me va a dar el gasto energético basal para mayores de 60, dentro de los cuales voy a usar el peso, pero este peso que vamos a usar va a estar relacionado con el estado nutricional que hemos encontrado, con el diagnóstico. Si ya sea un paciente emaciado, trataremos de ver cuál es la diferencia del peso entre su peso normal y el peso que se ha encontrado y ver la meta con la que queremos empezar de peso y calcular el aporte calórico, ya sea en hombres o ya sea en mujeres. Si es una persona que está con sobrepeso y obesidad o con obesidad, generalmente hay el método rápido, que no sé si lo hemos puesto aquí, no. El método rápido, que puede ser por 20 kilocalorías si quiero que baje de peso, ¿no? O si quiero que suba de peso, aproximadamente unas 30 kilocalorías, y se considera, en ese caso, se considera el peso real. Sin embargo, también, si queremos ser más específicos y lo que estamos trabajando más en clínica, ya entran a tallar algunas otras fórmulas de predicción de energía en función del aporte, del peso del paciente y del estado nutricional, ¿no? Si queremos nosotros ver el requerimiento calórico total utilizando el FAO, entonces tengo el gasto metabólico basal
y la actividad física, ¿no? Por la actividad física. Entonces, si tenemos una actividad física de 1, será por 1. Si es una actividad activa, será, a veces llega hasta 0.2, ¿no? De 0.15 a 0.2, a 1.2 kilocalorías, bueno, de 0.2, el factor con el que se va a multiplicar para realizar el requerimiento. Ahora, nosotros consideramos la recomendación energética. Generalmente ya hoy en día se debe manejar lo que son gramos por kilogramos por día, de acuerdo de los macronutrientes. Entonces, se ha visto que las proteínas de 0,8 pueden llegar hasta 1,5 o hasta 1,15 o 1,5, dependiendo del estado nutricional de la persona. Si la persona tiene depresión proteica, entonces tenemos que empezar a darle aporte proteico de tal forma que pueda iniciarse el anabolismo, ¿no? Formar masa muscular. Y la distribución porcentual, pues, está entre de 10 a 15% en cuanto a proteínas. Las grasas generalmente se recomiendan en un 30%, y este 30% del requerimiento calórico total en adulto mayor debe estar caracterizado de acuerdo a la calidad de grasas que vamos a utilizar, considerando grasas poliinsaturadas, grasas de fuentes de omega 3 y de omega 6, ¿no? Y en los hidratos de carbono, sobre todo alimentos con bajo índice glicémico, con bajo índice glicémico, con baja carga glicémica, de tal forma en que podamos nosotros dar un aporte aproximadamente entre 5 a 6 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso del adulto, ¿no? Bien, eso es todo lo que les he traído hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta que quieran que resuelva. Luz. Luz, ¿estás por ahí? ¿Habrá alguna pregunta en el Facebook o en el chat? No, no hay ninguna. Luz. Bien, entonces, para redondar la idea en cuanto a... Sí, dígame. Eso es todo que les he traído hasta ahora. No sé si tienen alguna pregunta que quieran que resuelva. Luz. No, licenciada, no hay ninguna pregunta por ahora. Ok, listo, entonces. ¿Habrá alguna pregunta? Estaríamos solamente dando por concluidos, entonces, y podríamos dar lo que es la invitación, ¿no? Sí, entonces los invitamos. Bueno, damos por concluida esta charla que hemos querido traerles a ustedes acerca del manejo nutricional del adulto mayor, y quedan totalmente invitados. Espero que haya podido generar un poco la expectativa, la iniciativa del diplomado que están organizando, pues, Diplomados Rebagliati, en cuanto al manejo nutricional del adulto mayor, el manejo integral del adulto mayor, ¿no? En el que vamos a poder ver estos temas un poco más a fondo y brindarles algunos instrumentos y prácticas con algunos casos clínicos que ustedes puedan desarrollar de tal forma que puedan practicar en el manejo que hemos estado hablando. Entonces los invito a participar del diplomado y los esperamos en las siguientes fechas. Gracias. Ya, Luz, listo. Salgo. Sí, licenciada, entonces estaría concluyendo lo que viene a ser la transmisión. Entonces nos estaríamos viendo ya para el inicio de la especialización nutrición clínica en paciente adulto y geriátrico. Para el día 20 de agosto está iniciando. Listo, cuídate. Coordinamos Ya por nos internet, licenciada. Muchas gracias a usted.
Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Estoy contestando al WhatsApp.